¿Habíamos quedado ya en el último párrafo o ya estábamos en la desagregación del derecho? Ujú. Bien, ahí estamos hablando, estuvimos viendo lo que significa el desempaque del derecho. Entonces vos puedes poner en la Bien. llave, ¿sí? Significado de desempacar. Y marcás adentro lo que era, ¿no? Y vamos al otro párrafo. ¿Yo? Sí. Mm. Por lo anterior, se propone a la o el lector cuatro movimientos, dos de los cuales se expondrán en el presente módulo y los otros dos en el siguiente. La desagregación del derecho que se va a analizar, la construcción de las obligaciones generales, la identificación de los elementos institucionales esenciales para el ejercicio de los derechos y la identificación de los principios de aplicación. Bueno, esto no es para marcar mucho porque es lo que viene justamente a continuación. Sigamos, la desagregación del derecho, lo primero que se ve. Bien, que desagregar el derecho en este caso es analizarlo, a ver con qué otros derechos se relaciona. Ujú. Leamos. Un derecho humano está constituido por múltiples subderechos en su interior. Como se mencionó, en su mayoría los tratados internacionales y declaraciones establecen principios generales y no mandatos específicos de acción. Lo anterior no es una limitante. Por el contrario, esta imprecisión es lo que permite el desarrollo y ampliación de los derechos humanos. En este sentido, puede afirmarse que los tratados y las declaraciones internacionales tienen la estructura de las llamadas constituciones de principios y no la de las constituciones de detalle. Debe reconocerse, sin embargo, que la imprecisión y apertura de estos documentos son también fuente de incumplimiento y han sido el motivo por el que los derechos humanos sean criticados por su falta de sistematicidad. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando acá? Eh, que Bueno, primero dice que un derecho está constituido por múltiples derechos y Todo esto entonces significa, cuando dice eso, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? de cómo se desempacan o quiénes establecen eso. Mm, No dice no. eso. No sé. Que cuando desagregamos el derecho, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de eh, algunas consideraciones a tener en cuenta cuando desagregamos el derecho. Por eso es medio difícil encontrarle el tema, pero sí es fácil explicar qué significa. Acá te está diciendo que ese derecho que nosotros estamos analizando, cuando analizamos un derecho, vamos a encontrar cuestiones generales, no particulares. ¿Qué significa cuestiones generales? Digamos, podemos explicar en grandes términos qué significa ese derecho, pero no llevarlo a un caso particular en concreto y explicarlo en detalle. Dice, en este sentido puede afirmarse que los tratados y las declaraciones internacionales tienen la estructura de las llamadas constituciones de principio y no de las constituciones en detalle. Es decir, ese derecho que va a estar en un tratado internacional, por ejemplo, ese tratado internacional que es el derecho, la norma que regula o que habla sobre esos derechos humanos, no la habla en sentido particular, sino la habla, no el derecho, me retracto, no el derecho, sino la norma, el derecho desde el punto de vista objetivo, ¿no? No los derechos humanos. Los derechos humanos no es que los tratamos de manera general o particular, sino las normas que versan sobre derechos humanos tienen un contenido general y luego en un caso específico hay que bajar ese contenido general a un caso particular. De eso está diciendo, o sea, que la estructura de las normas y principios de los derechos humanos se ven cosas, principios generales.
Debe conocer, sin embargo, que la imprecisión y apertura de estos documentos son también fuente de incumplimiento y también te está hablando de la desventaja que tienen estos instrumentos, que al hablar de cosas generales son un poco imprecisos y por lo tanto dejan la vía libre para que de alguna manera ese derecho se pueda violar en algún país. Es decir, como no es tan claro, es una cuestión de protección con una letra general, entonces queda lugar a posibles malinterpretaciones. Entonces, todos estos instrumentos normativos hablan de cosas generales, ¿sí? Y como hablan de cosas generales, muchas veces se desvirtúa en la aplicación del derecho, concretamente en un caso determinado en un país. Después, el corpus iuris del derecho internacional, seguí vos. Es una amplia red donde los derechos interactúan hacia su interior, entre ellos y con sus obligaciones. Las obligaciones son entendidas aquí como garantías primarias y secundarias, considerando el sentido en que son definidas por Ferrajoli. Esta distinción entre derechos y garantías resulta necesaria para los efectos de este marco analítico debido a que clarifica, por un lado, el ejercicio de identificación de los derechos contenidos en cada derecho humano y por otro, posibilita la interacción entre los distintos niveles de obligaciones y los subderechos. De esta forma, la vaguedad de los derechos ha permitido que los órganos de tratados, las cortes y en general los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos adecúen los contenidos de los derechos y sus interpretaciones de forma dinámica y progresiva, permitiendo con ello su funcionalidad a pesar de los cambios de los contextos políticos, sociales, económicos y jurídicos. Bien, y acá tenemos una de las características de los derechos humanos, que es la progresividad. Como generalmente hablamos de cosas generales, cuando hablamos de normas de derechos humanos, da lugar a posibles interpretaciones vagas. Es decir, mejor dicho, este tema es muy vago. Vago significa que no está muy detallado y como no está muy detallado se puede interpretar, digamos, de muchas maneras, ¿sí? Ambigüedad es interpretar de muchas maneras. Vaguedad es cuando un tema no está muy detallado, entonces yo lo puedo malinterpretar o interpretar de otras maneras. Por lo tanto, las interpretaciones con respecto al alcance de un derecho, a lo que significa tal cosa, se ha ido evolucionando en el tiempo, ¿sí? El artículo 4 del tratado que se llama el Pacto, se conoce con el nombre Pacto de San José de Costa Rica, pero el nombre oficial es Convención Americana de Derechos Humanos, dice que comienza la existencia de la persona generalmente de la concepción. ¿Qué se entiende por generalmente? Entonces dice la Corte Interamericana, generalmente significa que a veces hay excepciones, ¿no? Eh, entonces, ¿qué se entiende por tal derecho? Y antes se entendía una cosa, pero bueno, la dinámica ha sido tal que ahora se entienden otras cosas más amplias. Entonces, un derecho, como no está todo detallado en esos instrumentos internacionales, se da lugar a interpretaciones distintas, interpretaciones vagas, y esas interpretaciones van evolucionando en el tiempo. ¿Sí? Por eso es progresivo. Entonces, todo es el corpus juris, ese conjunto de normas, ¿sí? Eh, son generales. Nos dan, dice, son entendidas aquí como garantías primarias y secundarias, considerando el sentido en que son definidas por el marco. Esta distinción entre derechos y garantías resulta necesaria para los efectos de este marco. Acá estamos hablando de tres cosas, ¿no? Primero que nada, vamos a marcar obligaciones entendidas como garantías primarias y secundarias, según Ferrajoli. Vamos a marcar vaguedad de los derechos y vamos a marcar interpretaciones de forma dinámica y progresiva. Y acá una de las cosas que estamos hablando es que es la diferencia, pero no te dice cuál es la diferencia, pero me adelanto. Te dice que no es lo mismo, pero no te dice cuál es la diferencia. Me adelanto a decirte cuál es la diferencia entre derecho y garantía. Derecho es lo que vos tenés, la facultad que vos tenés, que en este caso reconocida en distintos instrumentos internacionales por el simple hecho de ser persona, digamos. Vos tenés ese derecho por ser persona. Ahora, están positivizados en ese corpus juris, sí, están mencionados. Ajá. Y otra cosa son las garantías. ¿Qué es una garantía? Las garantías son instrumentos jurídicos
que sirven para hacer valer, para efectivizar esos derechos. Vos me decís, pues yo te digo, por ejemplo, pasá mi patio y vos me decís, no, pero está tu perro, me va a morder. No, yo te garantizo que no te va a morder. Bueno, ¿y qué garantía te doy? ¿Qué garantía me das? Me decís vos. Te doy la garantía de que lo voy a atar. Entonces, vos tenés el derecho a la vida. ¿Qué garantías tenés? Y la garantía de que voy a perseguir al criminal, al asesino. La garantía de que tal cosa. Tengo derecho a la salud reproductiva, a abortar. ¿Qué garantía tenés? Y que en los hospitales mínimamente va a haber un médico que no tenga objeción de conciencia. Tengo derecho a cambiar la sexualidad. ¿Qué garantía me da? Y te doy la garantía de que pueda hacerlo gratuitamente el tratamiento hormonal. ¿Qué es eso? Son garantías, es lo que posibilita el ejercicio de un derecho. Y ahí te di los derechos más polémicos de hoy, ¿no? Entonces, una cosa es el derecho, otra cosa es la garantía. La garantía es cómo protejo que se cumpla, cómo protejo la efectivización de esos derechos. Son instrumentos jurídicos que sirven para proteger o para Esto, hacer posible. eh, Sí. esto puede ser lo del habeas corpus y eso es otra cosa. Además, exactamente, tenemos distintos tipos de garantías, ¿sí? Uno de los tipos de garantías que están en la Constitución Nacional de 1994, que ya antes han nacido por ley o creación pretoriana, es decir, la Corte Suprema, son las garantías llamadas garantías sumarísimas, ¿sí? O sea, urgentes significa, que es el habeas corpus, el habeas data y el amparo. El amparo es una garantía amplísima que sirve para efectivizar cualquier derecho siempre y cuando no haya otro medio más idóneo. Por ejemplo, si caes en cana y estás más días detenido y no hay un proceso, o no tenés ni una causa de restricción de prisión de aplicación de la prisión preventiva, no va a presentar un amparo primero, va a presentar un habeas corpus, porque el habeas corpus protege la libertad ambulatoria, la garantía más específica para ese derecho. El amparo es para cualquier otro derecho, un poco más formal que el habeas corpus, etcétera. Ahora, tenemos garantías procesales, artículo 18 de la Constitución, por ejemplo, el juez natural. ¿Qué es el juez natural? El juez es la garantía de qué? El juez natural es la garantía de un juicio imparcial, de un juez imparcial. Yo tengo derecho a un juicio justo. Para eso el juez debe ser imparcial. Ok, ¿qué garantía me das de qué es el juez natural? ¿Qué significa el juez natural? Es el juez que cae por sorteo. Nadie puede, si tu vecino te odia y es juez, no puede decir, che, déjame este caso porque yo la conozco a esta, le va a hacer ligar. No, ahí se rompe la imparcialidad. Entonces, el juez natural es un mecanismo donde el juez que toca en un caso cae, digamos, por sorteo a ver en qué juzgado cae, te tocó a vos, bueno, y en caso de que ese juez tenga algún tipo de relación con vos, en el sentido de que justo era tu enemigo, tu exnovio, etcétera, y bueno, tenés recursos como recusación para sacarlo al juez y que venga otro. Esas son las garantías para garantizar un juicio justo. Las garantías procesales, que vos tenés la garantía de que antes de tener una pena, tenés que pasar por un proceso, el debido proceso legal. Denuncia, prueba, alegato, sentencia. Después recién viene la pena. Existe la prisión preventiva en casos muy estrictos, cuando hay peligro de fuga, cuando sos peligroso para la sociedad o cuando hay razones suficientes para creer que vas a entorpecer la investigación, por ejemplo, sos funcionario público. Entonces, ahí, bueno, puede ser prisión preventiva. Si no, antes de la pena, tiene que pasar por un proceso. Y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el principio de inocencia. Esos que salen en los noticieros y ya son culpables, pues no, le hace una terrible demanda por daño y perjuicio, además de presentar medidas urgentes para que dejen de hablar de vos porque te están condenando antes de ser culpable. Bueno, lo que nos lleva a otro tema polémico, ¿no? Como vos nos toca todos los temas polémicos, que son todos temas de derechos humanos. Eh, Sale en las redes sociales el escrache con el lema, si no hay justicia, hay escrache. Ajá. Claro, vos lo mirás la foto, rugby, ahí no vaya, te haces el perfil sin conocer, ¿no? Y el tipo ya es un violador, pero pasaron una hora desde que se denunció y hay un escrache. Yo te creo, hermana, es muy noble, está perfecto, ¿eh? Porque eso, gracias a eso, muchos abusos salen a la luz. Y si llega a ser inocente, ¿qué pasa?
¿Quién te devuelve lo bailado, digamos? Para la sociedad ya te mira feo. Vos me preguntabas a mí, mi opinión, vamos a ver un tema de Telma Fardín. Mi opinión personal, pero explicando ejemplos jurídicos. Y sí, yo creo que el tipo tuvo relaciones sexuales con la mina, obvio. Que la violó, no. ¿Por qué? Mi creencia, y bueno, por los tweets que tenía que salieron después que se comprobó de que se polemizó el caso, que salió en los medios, que ella hacía con respecto a un amor platónico. Claro, y vos decís, bueno, pero en ese momento pudo haber dicho que no, y es probable, y ahí sí sería una violación. Pero a lo mejor en ese momento pudo haber dicho que sí, y después se pudo haber arrepentido. Igualmente me parece re descarado que un tipo de 40 en ese momento haya tenido relaciones con una chica de 16. Yo no lo haría. ¿Qué ¿Y eso pasa no con los... entraría como pedofilia? No, la pedofilia son con menores de 13 años. Ah, ya se cambió eso. Siempre fue con niños. La pedofilia es las relaciones sexuales o el querer tener relaciones sexuales con niños. Y los niños a efectos legales son desde que naces hasta los 13 años. De los 13 años en adelante sos adolescente y de los 18 en adelante sos adulto. Esa es la escala legal. Y el abuso sexual, artículo 119 del Código Penal, se da cuando hay a la fuerza a una persona de cualquier edad o por más que haya consentimiento, pero es menor de 13 años. Si hay consentimiento, pero es menor de 13, por más que haya consentimiento, es abuso sexual porque se estima que a esa edad no puede decidir. ¿Sí? Y de los 13 hasta los 16, en todo caso, estupro. Estupro, ya no se llama más si tiene otro nombre, pero el famoso rito de estupro que es, claro, pero te aprovechaste de la inmadurez sexual de la víctima. Hubo consentimiento, pero vos hiciste como cierta seducción y te aprovechaste de la inmadurez sexual y vos fuiste, digamos, vos sos más maduro. Ese es otro delito, tiene menos pena. Y así. Pero ¿y qué pasa en los casos entonces donde te denuncio por despecho, sea hombre o mujer, y resulta que no, que yo estaba despechada, ¿no? En Argentina hay varios casos así, pero no son mayoritarios. Más son los casos que eran verdades, por supuesto. Aparte tenía tremenda cara de hijo de su madre. Ahora, como abogada, vos te llega a caer alguien y te dice, mirá, necesito que me defiendan, me están acusando de esto. ¿Y qué haces? Tenés que defender. Que sea verdad o no, profesionalmente no importa. Ahora, vos individualmente podés no aceptar casos que vos creas que son verdad. Yo no Pero yo defendería a pedófilos, por ejemplo. para defender no necesitaría tener pruebas o puedo defender así nomás sin prueba alguna. Cuando vos defendés tenés que buscar pruebas. En realidad no. Cuando vos defendés tenés un gran respaldo. Es muy interesante el derecho penal por esto. Cuando vos defendés, sea abogada defensora, en realidad vos contás con el principio de inocencia. La fiscalía, que es la que acusa, y el querellante, que puede ser la víctima, por ejemplo, que se puede sumar a la investigación, a la acusación, ellos tienen que encontrar pruebas de que tu cliente abusó sexualmente. Si no encuentran pruebas suficientes, tu cliente es inocente. Entonces, tu trabajo es hacer que refutar las pruebas que ellos puedan presentar. Entonces ellos te dicen, bueno, mira, tuvimos la prueba de la declaración de la víctima. Ajá, y vos que decís, bueno, pero así cualquiera, yo puedo declarar cualquier cosa, es tu palabra contra la mía, no es suficiente. Bueno, tuvimos la declaración de uno de los empleados del hotel en ese momento. Ajá, y ahí tienen que empezar a buscar pruebas que desacrediten ese testimonio. Por ejemplo, en un interrogatorio le vas a decir, bueno, señor, ¿usted qué vio? Ajá. ¿Y usted está seguro? Ya, entonces te empezás a interrogar. Es muy interesante el juicio. Yo me recibí el lunes 4 de diciembre con un simulacro de juicio oral. En este caso yo Ujú. actué como fiscal acusador, pero si me tocaba de defensa tenía que hacer todo lo contrario. Entonces teníamos que interrogar a los testigos míos y los testigos del que ofrece la otra parte. Entonces, te va a meter la fiscalía los testigos que tienen y vos como defensora podés hacer la contra, el contra interrogatorio, que es hacer que el otro se contradiga. Es muy, muy, muy divertido, ¿eh? O sea, tiene su encanto, digamos. Bueno, ahora, el actor es inocente hasta que se demuestre, de hecho ya terminó el juicio, salió inocente, pero es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora,
Después tenemos el caso este del chico del sur, no me acuerdo dónde era, que estaba ¿El qué? despechada un chico del sur, no me acuerdo el nombre, si googleás, adolescentes en el sur argentino se mata, se suicida, porque No. la chica le denunció, lo escrachó y era mentira. Después salió el chica a decir que se Ah, equivocó, que sí. era mentira. Bueno, ¿qué hacemos con esos casos? Por eso lo que, si bien no es muy bueno, no es lo ideal, eh, en el sentido de que muchos casos son verdades, ¿qué pasa con los que no? Entonces el mal menor hay que elegir. En España, por ejemplo, tenemos una ley que es conocida como el no es no, el sí es sí, donde la sola acusación de la mujer al hombre basta para que éste vaya en cana. ¿Qué es lo que se estaría violando ahí? El principio de inocencia, el debido proceso. Entonces cualquiera te puede denunciar. Entonces vos tenés una pelea con tu novia o una chica o un chico, y bueno, te denuncio y ya está. Es decir, es medio, no es medio, es incoherente. Ahora, obviamente la ventaja es que el escrache, gracias al escrache, damos con muchos violines de verdad. Pero ¿qué pasa cuando no lo son? Entonces, por eso es la cosa. ¿Sí? Yo puedo decir cualquier cosa que sea mentira y por el hecho de ser mujer, me deben creer, estaríamos violando el principio de igualdad ante la ley. Bien. Así el tema. Entonces, el corpus juris del derecho internacional es una amplia red donde los derechos interactúan hacia su interior, entre ellos y sus obligaciones. Las obligaciones son entendidas aquí como garantías primarias y secundarias, considerando el sentido que son definidas por programa. Eso ya lo acabamos de leer. Entonces, yo te decía las tres cosas que estábamos hablando ahí. ¿Sí? Esta distinción entre derecho y garantía resulta necesaria para los efectos de este marco analítico debido a que clarifica, por un lado, el ejercicio de identificación, o sea, la diferencia entre derecho y garantía es lo que yo estaba explicando. Bien. Bueno, y hasta acá llegamos hoy. Ok. Página 33 nos quedamos. Tengo que comenzar la 34. Y de lo que estuvimos hablando entonces es de cómo se analiza un derecho, o mejor dicho, de esos instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. ¿Cuáles son su contenido? Y bueno, tenemos el análisis del derecho en cuanto a encontrarle con qué otros derechos está relacionado, sus derechos, y otro tipo de contenido. O sea, estamos viendo cómo analizar un instrumento normativo, como agarrás, qué sé yo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o el Pacto de San José de Costa Rica, y ver qué derechos hay consagrados de manera explícita, reconoce derechos de manera implícita también. ¿Cómo se analiza un derecho? ¿Con qué se relaciona este derecho? De eso estamos hablando, ¿no? Empezamos a hablar de eso. Y lo último que vimos, la última frase, es la diferencia entre derechos y garantías. ¿Sí? Y ahí dimos esos ejemplos. Entonces, te decía, por supuesto, la cultura general al mismo precio de siempre. Aprovechame en este sentido. No me aproveches solamente para explicar, ayudarte a entender. Me parece que entendés muy bien sola y yo te estoy ayudando a diferencia de otros que me ha tocado a lo largo de estos años, mientras era alumno que me enseñaba, que le costaba mucho entender. Veo que tenés buena poder de síntesis cuando lee la tercera vez, ¿no? Te manejas muy bien eso. Aprovechame también con los ejemplos porque te va a servir para otras materias. Y obviamente aprovechame cuando digo cultura general, porque te va a servir no solamente en la facultad, sino en la vida. ¿Eh? No te lo toma mal, porque ya sé, ya me dejaste en claro que tenés otras perspectivas con respecto a mi posicionamiento personal del aborto, ideología de género y eso, que no vienen al caso, pero que nos complementamos. Yo escucho tus razones y vos escuchás también las mías, entonces las pones en perspectiva, como esto que acabamos de dar, por ejemplo, ¿no? Aguante tema Fardín, nada, pero bueno, principio de inocencia, ¿eh? Así la cosa. Nos vemos el viernes a las 10:30. Chau, chau. Acuérdate la Chao. tarea, ¿eh? Sí. Naciones Unidas, paz y seguridad. Chau. Ujú. Chao.